La voz de los protagonistas. En Contextos. Socorro Muñoz es economista y editora de la sección financiera del Siglo de Torreón, y las finanzas son noticia. Ayer se dio a conocer que la inflación del 6.30% en la primera mitad de junio se encuentra en su nivel más alto en 8 años, y también se dio a conocer el incremento de 25 puntos base de la tasa de interés decretada por el Banco de México, con lo que llega a 7%, la tasa más alta desde 2009, cuando, recordará usted, pues estaba la crisis derivada de aquella contingencia económica financiera internacional del año 2008. Socorro Muñoz, economista y editora del Siglo, de la sección de finanzas del Siglo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Dónde podríamos ubicar las causas y cuáles serían las consecuencias de que la inflación del 6.30% en la primera mitad de junio se encuentre en su nivel más alto en 8 años? Bueno, pues definitivamente el tema inflacionario viene siendo pues el más interesante y el que más nos debería de interesar a nosotros como ciudadanos y como familias, porque es la primera variable de la economía que impacta directamente el poder de compra o el poder adquisitivo. Por eso, de alguna forma, es el indicador que pues más asusta, ¿no?, en términos económicos para los que manejan las finanzas públicas, pero también para los empresarios y en general para las familias en general. Ayer el INEGI informó que en tan solo los primeros 15 días de junio la inflación tuvo un avance del 0.15%, lo que generó un acumulado del 3.09%. Es decir, es mucho más de lo que, casi ya la mitad de lo que se había generado, mucho más de la mitad de lo que se generó el año pasado en términos inflacionarios. Y el anualizado pues ya está, como lo mencionaban ahorita, en el histórico de 6.30, dicen el mayor en 8 años. Sí, es la inflación más alta que no se había visto en 8 años. Y pues la Laguna en este contexto tiene una inflación incluso mucho más alta que a nivel nacional. La inflación está ubicada en el 7.53%. Torreón es bien interesante el fenómeno que se presenta, porque se encuentra igual de cara con un dinamismo en precios igual que las ciudades fronterizas. Decía ayer el Banco de México en su argumento principal sobre el incremento de las tasas de interés, que se debía a una fuerte presión en la formación de precios. Es decir, que además de la incertidumbre económica que se tenía, las tasas de interés estaban aumentando por la formación de precios. Así como comentario aparte, pues el hecho de que el Banco de México haya aumentado la tasa de interés debido a la inflación, pues es una verdad a medias, ¿no? Porque en realidad pues es un efecto espejo de todo lo que viene siendo las políticas monetarias en Estados Unidos. Y hablamos entonces de que viene a ser como una serie de combinaciones, ¿no?, que vienen haciendo los hacedores de la política monetaria. Es decir, si la Reserva Federal aumenta su tasa de interés, México inmediatamente la aumenta. Bueno, sí, pero dependiendo de cómo se encuentre el nivel inflacionario. Entonces, el indicador de la inflación ayer fue, dicen algunos, determinante para que se decidiera aumentar la tasa de interés. Pero bueno, volviendo al punto de lo que es la formación de precios, ¿a qué se refiere el INEGI o el Banco de México cuando hablan de la formación de precios en una economía? Y bueno, yo marqué aquí 3 puntos clave para entender qué es lo que da impulso a los precios. En primer lugar, lo tengo aquí señalado, que es el efecto de los energéticos. Y bueno, aquí llama la atención porque podremos hablar que son los efectos de la reforma energética, en donde no solo la gasolina está allá actualmente a la libre oferta y demanda en algunas regiones del país, sino también otros combustibles como el gas licuado de petróleo, el gas natural y la turbocina. Los energéticos, pues sabemos que tienen un efecto dominó en toda la economía, porque todos los productos y servicios pues se tienen que transportar a lo largo del país. Incluso algunos son utilizados dentro del proceso productivo. Entonces, ante este escenario podemos destacar que, lejos de ver de que la reforma energética haya generado una disminución en los precios de los combustibles y que pudiera impactar o que se pudiera impactar positivamente en la inflación,
Es todo lo contrario, ¿no? Ahorita vemos aumentos en la gasolina, no ha bajado aquí en la comarca lagunera. He tratado de encontrar el litro barato y no se ha encontrado. Se sigue manteniendo al mismo nivel que nos la dejó la Secretaría de Hacienda. Y por ejemplo, el gas licuado de petróleo, pues lo vemos que hay alzas cada mes del gas licuado. Por ejemplo, también el gas natural ya se encuentra también a la libre oferta y demanda, y pues no hay una tendencia a la baja en los energéticos, a pesar de que los precios internacionales del petróleo pues sí se encuentran como en una tendencia a la baja, ¿verdad? Entonces, estos productos inciden directamente en la cadena de producción y de servicios en una economía. Pues ya como lo mencionaba, muchos productos y servicios pues incluso utilizan los energéticos para poder producir. Otro de los elementos también que incide de forma negativa es el tipo de cambio. El impacto del tipo de cambio no es la primera, no podemos decir a primera instancia que viene a ser los 22 pesos en los que se encontró pues hace 2 meses o 3 meses, ¿no? Sino viene a ser el salto que dio el tipo de cambio de cotizarse los 14 pesos hasta los 17 pesos que lo tenemos actualmente, 18, ¿verdad? Porque muchos habían previsto que más o menos iba a quedar en unos 17.5, pero ahorita la cotización está en los 18, más o menos en promedio. Es decir, que tenemos ya más o menos 2 años o 1 año importando caro. Y pues todos los que conocemos lo que viene siendo la balanza comercial mexicana de México, podemos darnos cuenta que nuestras importaciones, o dependen muchas de las industrias de las importaciones que haga el país. Entonces esto incide directamente en la formación de precios. Y otro punto también que incide en la formación de precios y que podemos darlo como una explicación a lo que se está viviendo actualmente, son los precios internacionales de las materias primas. Como un fenómeno a lo mejor ya global, general, vamos a vivir un periodo de escasez, ¿no? En general, periodos de escasez en diferentes tipos de materias primas, y pues esto genera un impulso en los precios en general. Sí. ¿De qué productos, Cori? Perdón, buenos días, particularmente se habla de escasez? Puede ser todos los productos agropecuarios. Todos los productos agropecuarios a nivel internacional presentan actualmente una baja considerable, porque vivimos un periodo, si no de una guerra como dice, consolidada, pero sí vemos así como que conatos de guerra en diferentes partes del mundo, y esto hace que impacte la producción, principalmente agrícola, ¿no? Y la repercusión en términos de precios locales de eso es directa y es de una magnitud importante. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de los precios del algodón, los precios internacionales del petróleo vienen a la baja, pero también vienen, por ejemplo, otros tipos de materias primas que también tienen una tendencia alcista, ¿no? Entonces esto impacta directamente pues al proceso de producción de las empresas. Ustedes han analizado en diferentes trabajos del siglo de Torreón luego la relación que esto tiene también con el comportamiento de los salarios y particularmente lo que ocurre en la laguna. En medio de este escenario que ya nos describes muy bien sobre el tema inflacionario y los niveles históricos en los que estamos, y lo vemos espejeado con el tema de los salarios, ¿dónde queda parado el ciudadano? Sí, ese es el punto que está todavía pendiente, porque dentro de la formación de precios están los salarios también, pero vemos aquí que este punto o esta variable, este factor en general no está influyendo en la formación de precios, porque está frenado, o sea, está contenido. Ha sido como la única estrategia, aparte de la tasa de interés del gobierno federal o de los hacedores de política monetaria, para contener la inflación. ¿Cómo lo hacemos para contener la inflación? Contenemos el salario mínimo y aumentamos la tasa de interés, ¿no? Entonces esto es en detrimento. Dejamos que los precios suban. No, más bien para detenerlos, es en detrimento, sí. En detrimento de todo del poder adquisitivo de la población. Entonces, ahorita en este proceso, muchos analistas lo están viendo como una espiral inflacionario, el que se está viviendo en términos de precios. Pero de alguna manera el espiral inflacionario puede ser generado primero por un crecimiento desmedido de los salarios, o puede ser generado
por un crecimiento en cuanto a los costos de producción. En este caso, lo que podemos ver aquí en términos nacionales es que se está viendo derivada como un impacto directo de las importaciones y de la escasez, ¿no? de algunos productos. Y con relación a este tema y a la pregunta de hoy que tiene que ver con el tema, ¿qué opina de que la inflación se encuentra en su nivel más alto en 8 años? Esto es lo que nos dice Alicia Morales. Se debe a que el gobierno, voy a leer textualmente lo que nos dice, trabaja con las patas la economía nacional y no es privativo del de Peña Nieto. Todos los gobiernos priistas han empinado al país con elevadas inflaciones. Me atrevo a decir, y eso por economistas que lo han analizado, que en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox fue cuando menos inflación hubo en el país y hubo mejores indicadores económicos que los que se tienen actualmente. ¿Es correcto? Sí, bueno, pero ahorita es como una conclusión a la que estábamos llegando después del diálogo, de que en realidad pues las formas en las que se controla la inflación, en las que se contiene, pues es aumentando tasas de interés, es decir, frenando la dinámica económica y conteniendo los precios. Pero vemos ahorita que ya el sector empresarial vio las consecuencias de contener los salarios, porque en realidad pues, la gente no está teniendo dinero para gastar. ¿Cómo podemos analizar esto? Que ya el sector empresarial no puede contener los precios o el incremento que se está dando en precios. Porque si analizamos todavía aparte el índice nacional de precios al productor, podemos ver que actualmente se ubica en el 8.10%. O sea, los productores o las industrias en general tienen una dinámica mayor a la que enfrenta el consumidor. ¿Qué había pasado? Que como no había una demanda fuerte, que contuviera ese nivel de precios, que es lo que hacía el productor, en este caso contenía los precios para que no se trasladaran al consumidor. Pero actualmente estamos viendo que ya es imposible, ya es insostenible, 2 años en los que el tipo de cambio pues se ha mantenido alto, se importa caro, los energéticos no han bajado, entonces el empresariado o el sector, la iniciativa privada está empezando a presionar en el sentido de que ya es necesario que los trabajadores pues ganen un poco más. La propuesta de Coparmex es de 92.54, igual que la que había propuesto la Coneval, pero que fue muy criticada por el sector patronal, por el sector trabajador, diciendo que pues que con 92 pesos como salario mínimo pues sigue siendo insuficiente para que el trabajador pues pueda llegar al nivel de bienestar mínimo. Ahora, Cori, sin embargo, en ese punto es bien importante porque aquí lo hemos discutido y lo hemos hablado con varios analistas, el tema del aumento salarial como una medida de contención o de facilitar la dinámica económica, tampoco se da por decreto, porque también es cierto que ante estas propuestas hubo sectores empresariales que decían, bueno, tampoco es por decreto aumentar y las condiciones para nosotros generar esa dinámica, ¿dónde están? ¿Dónde quedan? ¿No? Sí, claro, en economía un incremento en los salarios debe ir acompañado de un incremento en la productividad, en la producción. Vemos que a lo mejor algunos sectores, habría que analizar cómo están los sectores económicos y ver si pueden soportar un incremento, pues un incremento en los salarios, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, Socorro Muñoz, economista y editora de la sección financiera del Siglo de Torreón, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes.